Bueno, buenas noches, amada iglesia, que el Señor les continúe bendiciendo. Es un placer para mí poder estar aquí delante de ustedes. Le doy la bienvenida a todos los que se están conectando en esta hora y a los que lo verán después. Vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor. Dios, te agradecemos por esta hora, por este día, por la oportunidad que nos da de estar aquí conectados para escuchar tu consejo. Yo bendigo, Señor, la vida de todos los que están aquí conectados, la vida de todos los que oirán esta enseñanza, que seas tú bendiciéndole y que esta enseñanza sea de edificación para cada uno de nosotros. Colocamos este tiempo en tus manos, Señor, y te damos gracias. Amén y amén. El título de la enseñanza es El hábito de la oración, la importancia de la oración, que es algo que tenemos hoy en día a un lado. Y el pasaje en esta hora está en el libro de Lucas, capítulo 11, desde el verso 1 hasta el verso 4. Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la guianza de su Santo Espíritu. Amén. El título es Jesús y la oración. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Como sabemos, el título es El hábito de la oración. Y para iniciar, les diré en qué consiste un hábito. Y sabemos que un hábito es una práctica habitual que se forma por la repetición constante. Muchos dicen de que un hábito puede tardarse para formarse 21 días, otros 62 a 66 días. Pero todo depende de la complejidad de la actividad. Ahora bien, ¿qué es la oración? Todos conocemos qué significa la oración, pero aquí nuevamente les podré dar un concepto. Según el diario bíblico, la oración es esa comunicación que existe entre el hombre y Dios. Es esa comunicación donde nosotros les expresamos nuestros sentimientos, nuestros temores, le expresamos lo que queremos alcanzar, lo que deseamos, aún nuestro estado de ánimo. En resumida, podemos decir que la oración es simplemente hablar con Dios. Ahora bien, como cristianos, nuestra prioridad es cultivar una relación de intimidad con Dios, y una de las formas de poderlo hacer es mediante la oración. Por eso en el pasaje que acabamos de leer, vemos que dice que Jesús estaba orando y que cuando terminó de orar, los discípulos le dijeron: Maestro, enséñanos a orar. Estaban de pronto emocionados, de pronto habían visto ya a Jesús orar en otras situaciones y habían visto el poder que tenía esa oración de Jesús. Por eso ellos le dicen: Señor, enséñanos a orar. Y por eso Jesús en este pasaje les da este Padre Nuestro, que es una guía, un modelo para nosotros orar. Cuando Él dice: cuando oréis, decid, no significa de que vamos a coger este pasaje como un ritual, como de repetirlo, sino es como una guía, un modelo, pero más adelante le hablaré un poquito sobre esto. Ahora bien, voy a hablarles de algunos ejemplos que narra la Escritura de Jesús orando, lo cual también nos muestra la importancia de la oración en la vida del cristiano. El primer ejemplo es que Jesús oraba temprano en la mañana. En Marcos 1:35 dice: Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Nuestro Señor Jesús siempre debe ser nuestro modelo a seguir. Sabemos que levantarse de madrugada a orar cuesta, es muy difícil, porque a esa hora estamos como que en nuestro mejor sueño, pero Él ve ese sacrificio, y a esa hora, además de que todo está en silencio, es una hora
en el que Él viene y trae su revelación. Aún el mismo salmista David decía, de madrugada te buscaré. Es buscarlo a esa primera hora del día, es entregar esa pequeña hora del día en adoración a Él. Y no solo que Él oraba en la mañana, sino que también oraba de noche, como lo dice Lucas 6:12, que dice que en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. No solamente de día y de noche Él oraba. Y lo que nos invita es que debemos orar en todo momento, orar sin cesar, así como Daniel, que oraba 3 veces al día. Esto es lo que nos invita, de que cada día incrementemos nuestra relación con Dios por medio de la oración, ya que sabemos que por medio de la oración nos conectamos con Él. Por medio de la oración, como le explicaba al principio, es donde nos expresamos, donde nos abrimos, donde somos más vulnerables ante la presencia de Él, donde Él nos conoce tal cual y como somos. Como segundo ejemplo es que Jesús oraba con las personas. No solo oraba por las personas, sino que también oraba con ellos. Y eso está en Lucas capítulo 9, verso 28, que dice: aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y resalto este punto porque es muy importante orar con la familia, orar con los amigos. Yo leía un libro que decía de que no hay nada más poderoso que orar en comunidad, que orar en familia, que orar con la familia de la fe. Por eso que una de las cosas de las cuales podemos estar como agradecidos por medio de esta cuarentena, esta pandemia, es que muchos hogares que de pronto tenían rato sin hacer el altar familiar lo retomaron. Otros que de pronto nunca habían podido tener esa oportunidad de hacerlo, lo hicieron y nuevamente están allí activados. Y eso es lo que quiere el Señor, de que las familias se unan en oración, que las familias se unan en intimidad con Él. Otra de los ejemplos de Jesús es que oraba arrodillado y oraba postrado. Es esa sumisión delante de su Padre. Podemos verlo en Lucas capítulo 22, 41, que dice: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Y en Mateo 26:39 en la parte A dice: yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando. Esas fueron las actitudes, la posición del cuerpo de Jesús al momento de orar, que también nosotros podemos orar arrodillado o postrado, pero más adelante explicaré un poco sobre eso. Otro de los ejemplos es que Jesús oró antes de tomar decisiones importantes. Y lo vemos en el libro de Lucas, capítulo 6:12, donde yo les mencionaba que él oraba de noche, donde decía de que en aquellos días él fue a orar y pasó la noche orando. Era porque iba a tomar una decisión importante, que era elegir a sus 12 discípulos, elegir a los 12 apóstoles que él iba a enseñar, que iba a instruir, y que ellos iban a esparcir la palabra a las demás naciones. Entonces sabemos que orar antes de tomar una decisión importante es hacer la voluntad del Señor, es guiarnos bajo su voluntad. Otro de los ejemplos, el que oró después de una gran victoria. Podemos encontrarlo en Mateo 14:23, que dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Esa gran victoria que nos habla Mateo 14:23 es aquella multiplicación de los panes y los peces, lo cual pudo alimentar a más de 5,000 personas, aún sin contar a las mujeres ni a los niños, y que aún sobró. Entonces, después de esa victoria de multiplicación, él iba a orar, él iba a agradecer a su Padre. Otro de los ejemplos, el que oraba para vencer la tentación. En ello está en Lucas capítulo 22, verso 39 al 41, que dice: se fue con sus discípulos al monte de los olivos, y cuando llegó les dijo: orad para que no entréis en tentación. Uno de los ejemplos
es que la oración nos ayuda en medio de las tentaciones. Cuando vienen esos ataques, cuando el enemigo está seduciendo para hacernos caer, lo mejor y lo más importante es acudir al Padre por medio de la oración para que Él nos ayude. Así como José tenía una intimidad con Dios, cuando vino esa tentación, él lo que hizo fue huir. Así que nosotros debemos huir, pero a la presencia del Señor por medio de la oración. Otro de los ejemplos es que él oró para glorificar al Padre, para tener intimidad con Dios, y eso lo encontramos en Juan 17, que es un capítulo muy hermoso porque es una oración que Jesús hace para rendirle cuenta a Dios por todo lo que había hecho. Aún oraba por aquellos que iban de creer en Él. Y otro de los ejemplos es que oró durante una crisis. Y lo encontramos en Marcos 15, desde el verso 33 y 34, que dice: y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aquí vemos este momento difícil que Jesús estaba pues atravesando, ya que llevaba los pecados de la humanidad sobre sus hombros, y por eso al tener esos pecados de la humanidad, la comunión con el Padre tenía que romperse, porque no hay relación las tinieblas con la luz. Por eso el Señor: ¿por qué me has abandonado? Entonces en ese momento de crisis él oró. Yo no sé por qué situación tú estás atravesando en esta hora, no sé qué momento de dificultad estás atravesando, pero lo más importante es ir ante la presencia de Dios. El mejor refugio es entrar en esa comunión con Dios. Cuando tú oras, sientes ese alivio, sientes esa paz, esa tranquilidad. Y todos estos ejemplos que yo te he mencionado, que hay muchos más registrados en la Biblia, pero estos son los que yo escogí. Todos estos ejemplos nos muestran la importancia de la oración en la vida de un creyente. Y es que es algo glorioso de que en el cielo se tenga en cuenta tus oraciones. Eso es algo por qué alegrarse. Y me recuerda a Moisés, que cuando el pueblo pecaba en idolatría, en rebelión, y el Señor quería consumirlos, ¿qué hacía Moisés? Oraba, imploraba, decía: Señor, no. Después, ¿qué van a decir las demás naciones? Y que la ira del Señor cesaba. ¿Por qué? Porque tenía en cuenta esas oraciones de Moisés. Abraham, cuando iban a destruir Sodoma y Gomorra, le dice: Señor, si hay 50, ¿tú no destruirías Sodoma? Así es, no lo haría. Si hay 40, no lo haría. Si hay 30, no lo haría. Aún si hubieran 10, no lo haría. ¿Por qué? Porque el Señor tomaba en cuenta la oración de su amigo Abraham. Así que todas tus oraciones son tomadas en cuenta en los cielos, porque nuestras oraciones están continuamente delante de Él. Así que no te canses de orar, no te canses de pedir por lo que estás pidiendo, de orar por lo que necesitas, porque todas esas cosas pronto las recibirás. En los cielos son tenidas en cuenta tus oraciones. Así que sigo orando por esa persona, sigo orando por ese esposo que se fue, sigo orando por ese hijo que se fue, por ese hijo que está perdido en la droga, sigo orando porque esas oraciones son escuchadas por Dios. Ahora bien, existen unos enemigos del hábito de la oración, existen unos enemigos que nos hacen desistir de la oración, así que vamos a ver cuáles son esos enemigos. Uno de ellos es orar por razones incorrectas. En Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Las oraciones incorrectas, las oraciones que sean para nuestro deleite, las oraciones que sean para que nos vean, no son escuchadas. Son un enemigo que atacan a la oración y que nos hacen desistir. Orar para que al prójimo le vaya mal es algo que no es escuchado. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que oremos los unos por los otros, pero que aún hasta por nuestros enemigos oremos. No podemos desearle mal a nadie. Orar así como hacían los fariseos, que oraban, como aquel pasaje
del publicano con el fariseo y decía: Señor, yo doy diezmo, mira que no soy así como este publicano, como este impío. Esos son oraciones por motivos incorrectos, oraciones que no son escuchadas delante de Dios. Otro de los enemigos del hábito de la oración es orar mientras se practica el pecado. En Salmos 66, 18 dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Amado hermano, amado amigo que me escucha en este momento, el pecado es lo único que te separa de Dios. El pecado fue lo único que nos separó de Él. Por eso tuvo que venir su Hijo para romper ese muro, esa barrera que había entre nosotros y el Padre. El pecado es lo único que te va a separar de Jesús. Y las tinieblas con la luz no tienen ninguna relación. Es por eso que entre más tú practiques el pecado, menos ganas tú vas a tener de orar, menos ganas tú vas a tener de tener esa intimidad con Él, de tener esa relación, esa amistad con Jesús. Porque la carne va a estar alimentada, pero tu espíritu va a estar débil. Otro de los enemigos del hábito de la oración es orar cuando has mantenido tu Biblia cerrada. Puede sonar un poco extraño, pero la oración y la lectura y meditación de la palabra de Dios van de la mano. Y quiero que memorice este verso que es muy importante, que dice Proverbios 28:9: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Orar mientras tienes tu Biblia cerrada, es decir, oras pero no lees la Biblia. Déjame decirte que en la oración es cuando tú hablas, cuando tú te expresas, pero cuando tú lees y meditas en la palabra de Dios es cuando Él habla a tu vida, cuando la revelación de Él llega a ti. Es por eso que tú no puedes simplemente orar pero no leer ni meditar la palabra. La Biblia es el manual de vida. En ella está todo lo que debemos hacer en todas las situaciones que se nos enfrenten, que atravesamos. Entonces, si tú oras, pero tienes de lado la Biblia, pues hay un desbalance. Por ello que la Biblia y la oración van agarradas de la mano. Otro de los hábitos o de los enemigos del hábito de la oración es orar sin que Dios sea tu prioridad. En ella está en Ezequiel 14, verso 3, que dice: estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Aquí el Señor le dice al profeta Ezequiel: mira, este pueblo al que yo tanto amo, en su corazón solamente están los ídolos. ¿Cómo es que a ellos ahora me vienen a consultar a mí? ¿Puedo yo responderles si no soy su prioridad? Por eso, si Dios no es tu prioridad, créeme que fácilmente te vas a olvidar de la oración, que fácilmente te vas a aburrir, te vas a fastidiar, que fácilmente no le vas a encontrar sentido a este caminar con Cristo, si Él no es tu prioridad. Pero cuando procuremos de que Él sea nuestra única prioridad, entonces va a haber en ti ese deleite al adorarlo, al orar, al tener esa intimidad con Él. Te vas a sentir feliz, vas a amar ese momento de intimidad, vas a querer de que llegue el momento de poder reunirte con Él a solas, porque cuando Él es tu prioridad. Otro de los enemigos de los hábitos de la oración es las oraciones que no han sido contestadas. Esa es una de las más comunes, de que cuando el Señor no contesta nuestras peticiones, entonces desistimos de orar. Déjame decirte que ese es un error. Aun cuando no vemos respuesta, debemos seguir clamando, debemos seguir orando. Porque muchas veces no es en nuestro tiempo, sino en el tiempo de Dios. Y como te dije anteriormente, es un hecho glorioso que nuestras oraciones sean tenidas en cuenta en los cielos, que nuestras oraciones están delante de Dios y que Él nunca se olvida de ninguna de nuestras oraciones. Así que es un error si tú dejas de orar. Ahora bien, estos son algunos de los enemigos del hábito de orar,
Pero ahora, si yo quiero aprender a orar, si yo quiero cultivar ese hábito, ¿qué tengo que hacer? Lo primero es que decidas orar. Decide orar en este mismo instante. No espere a que sientas el deseo de orar, porque la carne nunca va a querer orar. Este cuerpo nunca va a querer pagar el precio de orar, de vigilar, de ayunar, de meditar en la palabra de Dios, de evangelizar, de predicar. Esta carne nunca va a querer eso. Por eso decide orar. No importando si tienes ánimo, si no tienes ganas, ora. No esperes a que te venga el deseo, porque eso nunca va a llegar. Ora, decide orar y punto. Y más ahora que el enemigo se ha inventado un montón de cosas para mantenernos distraídos, para mantener al pueblo de Dios desenfocado de las cosas divinas y tenernos concentrados en cosas vanas. Así que distraídos en las redes sociales, en juegos, mucho menos vamos a querer orar. Por eso decide orar aun cuando no tengas ganas, aun cuando no tengas fuerza, aun cuando vengas cansado de tu trabajo, cuando estés cansado por tantos trabajos de la universidad, aun cuando te sientas así, ora. Porque en medio de la oración Él trae paz, trae descanso, trae alivio a tu corazón. Otra de las características para cultivar ese hábito de la oración es que hagas de la oración parte de tu rutina diaria, de tu vida diaria. Como les dije al principio, Jesús oraba en la mañana, oraba en la noche. Pero eso no quiere decir que tienes que sacar un momento de tu día solamente a orar y listo. No, en todo momento. O de que necesitas que para orar necesitas estar en tu casa, encerrada en tu cuarto y ya no. Orar en la rutina diaria es cuando te estás haciendo el aseo, las compras, el almuerzo, el desayuno, es orar allí mentalmente en esa intimidad, en esa conexión con Él. Porque gracias a ese sacrificio que Él hizo en la cruz, nosotros tenemos ese libre acceso de poder ir delante de su presencia. Ya no necesitamos a nadie que intermedie, sino que nosotros mismos podemos ir. No necesitamos ir a un templo, como en ese tiempo ellos necesitaban ir al templo para poder adorar al Señor. Ahora nosotros en nuestra casa, en la calle, podemos adorar al Señor, podemos tener esa intimidad con Él, porque Él es omnipresente, está en todo lugar y se deja sentir. Así que haz de la oración de parte de tu rutina diaria. Otra de las características para cultivar ese hábito de la oración es que ores meditando en la palabra de Dios. Toma esas promesas que Dios te ha dado y repítelas cuando estés orando. Declara esas verdades que Dios te ha dado. Algo que yo aprendí en un ayuno virtual que compartió mi hermana es que ella decía de que el enemigo siempre está listo bombardeando nuestra mente para que nosotros olvidemos cuáles son esas verdades que Dios ha dicho de nosotros, para que olvidemos quiénes somos en Dios. Por eso que cuando estés orando, repite quién eres tú en Cristo. Cuando estés orando, repite esas promesas que Él te ha dado. Cuando estés orando, recita los versos de la palabra, que eso es algo poderoso. Orar recitando la palabra, dando honra a la palabra de Dios. Señor, tu palabra dice de que en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra, todas las naciones. Por eso yo declaro la bendición de Abraham, de Isaac, de Jacob para mi vida, para mi casa. Señor, tú dices que tú eres mi pastor y nada me faltará. Que tú eres mi Jehová Jireh, mi proveedor. Que tú, Señor, eres mi sanador, que por tus llagas fuimos curados. Que en la cruz del Calvario te llevaste nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Es declarar la palabra de Dios a cada necesidad, a cada petición que tienes. Declara la palabra del Señor. Otra de las características para cultivar este hábito de la oración es que decidas que nunca tomarás una decisión sin antes orar. Anteriormente les decía de que Jesús pasó toda una noche orando para poder elegir a sus 12, a los que iban a estar con Él, a los que iban a aprender de primera mano todo lo del Evangelio.
Entonces, tomemos ese ejemplo de Jesús y oremos antes de tomar una decisión. ¿Cuántos problemas hubiésemos evitado si antes de tomar esa decisión fuéramos ido ante la presencia? Si no sabes qué carrera estudiar, ve ante Él. Si no sabes en cuál universidad, Señor, guíame en cuál. Si quieres montar un negocio, si quieres emprender, Señor, guíame, ¿qué debo hacer? Si te proponen algo, Señor, acepto, Señor, no acepto. Es buscar la guianza de Él. Y en esto me quiero quedar un poquito y decirle con respecto a nuestro emprendimiento de tienda Sasu. Nosotros teníamos ese deseo, sobre todo mi hermana, tenía ese deseo en su corazón, y lo que hicimos fue poner todo en oración. Señor, si esto es tu voluntad, muéstranos. Si esto es tu voluntad, guíanos a los proveedores. Y al día siguiente aparecieron los proveedores. Señor, si esto es tu voluntad, guíanos qué vamos a comprar, qué vamos a vender, perdón. Y el Señor, esto es. Señor, si esto es tu voluntad, ¿qué nombre le ponemos a la tienda? Porque por nuestra propia fuerza estábamos matándonos buscando un nombre. Pero cuando todo va a la oración, a la presencia de Dios, el Señor enseguida te da la idea, enseguida te da la respuesta que estabas buscando. Entonces lo importante que es orar y que es poner todas las decisiones en las manos de Dios. Y cuando tú haces las cosas, tomas las decisiones basadas en la voluntad de Dios, todo va a ser perfecto. Y gracias a Dios ha sido de gran bendición. Otra de las características es algo sencillo. Ora antes de salir de tu casa. Algo muy simple. Si queremos ejercitarnos en la oración, oremos antes de salir de casa. Eso es algo que ya se ha perdido. Orar antes de salir, orar antes de comer, orar antes de dormir. Son cosas básicas, pero que el enemigo poco a poco ha ido quitando en nuestras vidas. Y si queremos nuevamente retomar y ejercitar el hábito de la oración, empecemos por estas cosas que son básicas, que son simples, que son sencillas, que es orar antes de salir. Señor, te coloco este día en tus manos. Señor, te consagro este día, que sea un día de bendición. Protégeme, protege a mi familia, guarda mi entrada, mi salida. Señor, gracias por estos alimentos, gracias por tu provisión, gracias porque siempre estás aquí. Señor, gracias por este día, porque pude tener vida. Gracias, ahora que me voy a acostar, quiero descansar. O sea, es poner todo en las manos de Dios. Y así poco a poco te vas ejercitando en la oración. Y entre más tú ores, más el Señor va a poner palabras en tu boca. Más el Señor va a fluir en ti, en tus palabras. Vas a orar con denuedo, con elocuencia. Y un ejemplo que yo les doy, o un testimonio, es que en medio de esta cuarentena, hemos tenido bastante tiempo, cuando ya ahora todo se ha reactivado, nuevamente todo vuelve a su normalidad, pero anteriormente pasábamos aquí en casa y la oración comenzó pues a ejercitarse en mí. Y recuerdo que en un devocional personal que estaba teniendo, yo estaba orando y de un momento a otro me acordé del pasaje en Jeremías que el Señor le decía: esta tierra que yo le he dado a sus padres, mira cómo está en abominación, la han contaminado, derramando sangre inocente, han hecho tantas perversidades en esta tierra que yo les di, que yo luché para dárselas. Y yo se me venía eso a mi mente, y yo comencé a orar, a pedir perdón al Señor por esta tierra de Colombia. El Señor, perdona por el derramamiento de sangre en Colombia, de las vidas inocentes. Y comencé a orar aún por la naturaleza, o sea, el Señor mismo, porque yo en mi mente como que, yo porque estoy orando por esto, y yo sentía un dolor en mi corazón al orar por esto, como tenía ganas de llorar, o sea, de orar por la naturaleza. Señor, limpia los mares, perdónanos por contaminar la tierra, perdónanos por contaminar los lagos con petróleo. Señor, limpia, reverdece la tierra, que florezca nuevamente las flores, los árboles, que todo lo que está en extinción, hazlo de nuevo, los animales. O sea, yo comencé a orar
pero todo era porque el Señor va ejercitando y va poniendo palabras en tu boca. Luego comencé a orar por las personas que tienen pensamientos suicidas, por aquellos que están en asilo, o sea, yo nunca, y el Señor puso, por aquellas personas que están en asilo, por aquellos que tienen demencia, y se me venía el pasaje del rey Nabucodonosor que estaba con demencia, pero el Señor lo hizo volver en sí para que él reconociera quién es el gran yo soy. Dios, Señor, dale la oportunidad que ellos vuelvan en sí para que te reconozcan. Entonces, cada vez que tú oras, te vas ejercitando en la oración y el Señor va colocando palabras en tu boca. Otra de las características para nosotros cultivar ese hábito de la oración es confesar nuestro pecado inmediatamente. Una vez que tú te des cuenta de que has pecado, de que fallaste al Señor, de que pronto hiciste algo mal en contra de tu prójimo, que no le agradó al Señor, enseguida ponte en armonía con Dios. Así estás ejercitando la oración. Ponte en armonía, porque cuando el pecado no es confesado, va a afectar cada área de tu vida y aún va a entorpecer ese propósito que Dios tiene para ti. Así que inmediatamente tú cometes una falla, un pensamiento mal, errado, o que hablaste mal de tu prójimo, enseguida arrepiéntete, enseguida, Señor, perdóname. Eso es orar y te vas ejercitando y vas teniendo ese hábito de la oración. Otra de las cosas para cultivar ese hábito es que pruebes diferentes posiciones al momento de orar. Así como el Señor Jesús oraba de rodillas, postrado, tú puedes orar sentado, de pie, de rodillas, postrado, mirar cuál es la posición que más se adapte pues a tus necesidades en el momento. Pero recuerda de que la mejor posición es la del corazón, la mejor actitud con la que tú vayas a orar y a adorar al nombre del Señor. Sin embargo, la posición de tu cuerpo refleja la posición de tu corazón. Otro de esos cualidades para tú cultivar ese hábito de la oración es que ores con sencillez, es que ores con palabras genuinas, palabras fáciles. Muchos de pronto buscan palabras difíciles de decir o que creen que pronto orar con la voz fuerte, gritar. No, orar es hablar con Dios así como si tú hablaras con un amigo. Entonces, ora con palabras sencillas. Señor, me siento así. Él es tu amigo, Él siempre va a estar ahí escuchando. Señor, me siento así, tengo miedo, o tengo rabia, estoy enojada, Señor, estoy triste. O sea, es decirle tal cual como te sientes. Es algo genuino. El Señor quiere ver la honestidad con la que tú te presentas delante de Él. Porque en medio de la oración tú eres vulnerable, somos vulnerables en medio de la oración. En medio de la oración nos mostramos tal como somos. Y eso es lo que quiere el Señor, que nos mostremos sin fachada, sin apariencia. De pronto los fariseos oraban en las plazas para que todo el mundo los viera, los escuchara y dijera, wow, ora bien, un ministro. Pero en sus corazones solamente lo hacían para que otros los vieran. En sus corazones no amaban al prójimo. En sus corazones no guardaban verdaderamente la palabra de Dios. Y el Señor lo que quiere es la actitud que tuvo ese publicano. Señor, no soy digno, perdóname. Eso es lo que quiere el Señor. Que reconozcamos de que necesitamos de Él. Que reconozcamos todo lo que tenemos. Todas las cosas que sentimos. Señor, me siento así, no puedo más. Eso es lo que el Señor quiere, la honestidad. Y ¿sabes qué? Algo más importante es que nunca te rindas, nunca dejes de orar, porque siempre estará la respuesta de Dios en medio de la oración. La respuesta de Dios puede ser un sí, un no o un tengo algo mejor para ti. Sigue orando, no te desesperes porque no has visto la respuesta. Sigue orando. El Señor está cada día en control. Él nunca ha dejado de tener esa situación en control. Sigue orando. Sigue allí en intimidad, en búsqueda. No importando las dificultades que se presenten, es cuando más tienes que orar. Y más en estos últimos tiempos en los que estamos. En que la venida del Señor está más cerca que nunca. Y Él viene por un pueblo santo.
un pueblo limpio, un pueblo que lo busque, que le ame de verdad, no que lo ame con sus palabras, pero su corazón está lejos de Él. El Señor quiere un pueblo limpio, un pueblo que esté sumergido en su presencia. Por eso que aun cuando todavía las iglesias pronto no se han abierto en su totalidad, allí en tu casa, busca un lugar en el que puedas orar, en el que puedas tener esa intimidad. Integra a tu familia en ese altar familiar, en ese devocional familiar. Integra a tu familia, a tus amigos. Ora los unos por los otros. Ora cada día. No te canses. Sigue allí. Y quiero terminar dándole unos tips para aprender a orar o para retomar o ser constante en la oración. Y uno de ellos es tener un diario de oraciones. Yo les voy a mostrar el mío. Este es el mío, este es mi diario de oraciones, en el cual cada vez que hago un devocional o que hay una palabra que el Señor pues me da, me marca, un pasaje de la Biblia que me llama mucho la atención, yo lo anoto, pongo también la fecha, aún hasta dibujo algo relacionado con el pasaje o con la frase que escribí. Y eso que cuando el Señor me dio una palabra, que era o dónde fue, entonces ahí busco y encuentro esa palabra, y nuevamente cuando lo voy a leer es reconfortante a mi vida. Y el segundo tip tiene que ver mucho con esto, y es tener una lista de peticiones. Inicia primero orando 5 minutos, 10 minutos, 15, así vas subiendo. Pero muchas veces, porque hasta ahí me había pasado, como que queremos orar aún más tiempo y como que las palabras se nos acaban. Pero teniendo una lista de peticiones, antes de orar, escribe por lo cual quieres orar y empieza orando. Cuando sientas que de pronto, ¿qué más digo? Mira tu lista. Mi familia, Señor, aquí te pongo a mi familia, mira a mi mamá, mira a mi papá, mira a mis hermanos, y allí vas orando, vas sumando los minutos. Ahora, ¿qué más? Por mi empleo, Señor, mira mi empleo, mi jefe, que me vaya bien. Por la universidad, Señor, mira los exámenes, los parciales, que puedan entender las materias. O sea, es orar por todas las cosas. Por algún vecino, Señor, mira la condición en la que está el vecino. Por aquellos enfermos, Señor, sánale, ministrale. Es tener una lista de peticiones para que así te vayas desarrollando, ejercitando en la oración y pueda durar aún más tiempo. Y cuando quieras ver, ya ha pasado 1 hora y todavía no has terminado la lista. Y otro de los tips es que ores utilizando los modelos de oración que el Señor ha dejado en su palabra. Yo esto lo aprendí y estuve meditando mucho en ello. Y un día estaba haciendo mi devocional y me sentía como distraída o rara al momento de orar. Y como que yo sentía como que qué más decir, las palabras como que no me salían, como que había una pesadez. Y me acordé de esos modelos de oración que había estado estudiando. Y cogí mi cuaderno de devocional. Ahí tenía escrito 2 modelos de oración, el del Padre Nuestro y la armadura. Y comencé a utilizar del Padre Nuestro. Como yo les dije al principio, no es para que nosotros repitamos como Padre Nuestro que está en el cielo, Padre Nuestro, Padre. No, es que sea una guía para tú orar, para tú ejercitarte en esa oración. Y yo lo que hice fue: Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, tú eres poderoso, eres invencible. O sea, comencé a exaltar el nombre del Señor, porque al inicio de esta oración está exaltando el nombre del Señor. O sea, allí comencé a exaltar el nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Señor, establece tu reino en mi vida. Ayúdame a hacer tu voluntad, guíame, quiero ser obediente a ti. O sea, comienzas tú a orar en base de lo que va diciendo ese Padre Nuestro. El pan de cada día dándolo hoy, Señor, tú eres mi proveedor, mi Jehová Jireh. En ti nada me faltará. Entonces todo eso tú vas allí orando. Es una forma útil de orar, aún igual en la armadura. Señor, me coloco este cinto de la verdad.
tú eres verdad, yo creo que tú eres Jesús, eres el camino, eres esa verdad, eres lo que me conduce al Padre, tu palabra es verdad. Me coloco esa coraza de justicia, Señor, ayúdame cada día a obrar con tu justicia, con misericordia, orar en base a ello. Para en esos momentos en que pronto no tienes qué más decir o te sientes raro en la oración con pesadez, puedes aplicar estos modelos de oración. Hermano, yo espero que esta palabra, que esta enseñanza, más que todo, haya sido de bendición para sus vidas y que reflexione en qué está haciendo con esa vida de oración. La oración, como les dije, es esa manera en que tú te conectas con Dios, en que tienes esa intimidad con Él, pero también es el campo de batalla en la cual tú puedes vencer al enemigo, en el que lo puedes atacar. En la misma palabra en Efesios, cuando habla de la armadura, al final habla de la oración, y es que en la oración, ya cuando tú te colocas esa armadura, en la oración, que es ese campo en que te vas a enfrentar. Entonces no descuidemos la oración. El enemigo quiere que descuidemos la oración, que descuidemos la vigilia, que descuidemos el ayuno, que descuidemos la meditación en la palabra del Señor, porque eso nos debilita nuestra fe, debilita nuestro espíritu y hace que la carne crezca y que nuestro espíritu baje. Y por eso que cuando no nos deleitamos en la presencia de Dios, cuando no oramos, cuando no meditamos en su palabra, las obras de la carne se van a revelar, y es por eso que va a venir la gritería, va a venir los pleitos, las envidias, se va a alzar todo eso. ¿Por qué? Porque no estás alimentando tu carne, porque no estás alimentando tu espíritu, con la palabra, con la llenura de Dios. Por eso yo te invito a que sigas allí en intimidad, ora en todo momento. Como te dije, ora, decide orar, no importando si tienes ganas o no. Porque tarde o temprano esa oración tendrá su efecto. Esa oración tendrá su respuesta. Sigue orando por aquella persona, de pronto dirá, no, él no cambia, sigue orando. Porque el Señor a su tiempo hará el efecto de transformación en sus vidas, sabiendo que el único que convence de pecado, de juicio y de justicia, quien transforma verdaderamente la vida, es el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Te bendecimos, iglesia, y muchas gracias.